Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Segunda de Reyes, 19:32. Me siento bajito. Segunda de Reyes, 19:32. Muy bien. Del 32 al 34. Dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esa ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte, porque por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esa ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esa ciudad para salvarla, y por amor a mí mismo, y por amor a David, mi siervo. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra. Te rogamos que tu Espíritu nos revele los secretos, los misterios que tengan que ser hoy revelados a nuestras vidas, a nuestros corazones. Danos una mente abierta, un espíritu, un corazón dispuesto y un espíritu perceptible a ti. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Hemos venido viendo Segunda de Reyes 19. Hemos venido viendo a través de todos los libros cómo el Señor, damos un contexto del libro. En este caso, el contexto de Reyes es, venimos de un primer libro de Reyes en el cual ya estamos viendo a un reino dividido, el reino del norte, que es Israel con 10 tribus, el reino del sur, que es Judá, con 2 tribus, y es un tiempo en el cual, según de Reyes, nos plantea cómo son tiempos de restauración. Según de Reyes nos describe una etapa de decadencia, espiritual y de idolatría, pero también nos muestra cómo el Señor interviene soberanamente para restaurar y proteger a su pueblo, a pesar del pueblo. Y voy a decir a pesar del pueblo, porque al final de Reyes vas a poder ver cómo finalmente son llevados cautivos a Babilonia a causa de su corazón corrompido. Aunque el Señor se manifestaba, el corazón de Israel estaba lejos, ¿no? El corazón de Israel nunca terminó de ser recto. En algún momento lo que hizo el pueblo de Israel pensó que con la manifestación externa de obediencia a Dios, y estoy hablando de los rituales, hagan de cuenta que Israel dijo: pues estoy cumpliendo con lo que me estás pidiendo ritualmente, ¿no? Hago sacrificios, vengo en oración, celebro las fiestas. Sí, eso hacían externamente, pero internamente tenían un problema, estaban corrompidos. Ahora, ¿cómo se revela el Señor Jesús en este pasaje? Como un Mesías protector. Y ahorita vamos a ver un versículo en específico que habla sobre esto. Pero si el Señor, en medio de la rebeldía del pueblo de Israel y de Judá, Él manifestaba su soberanía y su poder, ¿por qué habríamos de pensar que con nosotros no lo haría? No con eso estoy diciendo que vivamos en pecado y que el Señor, dice Pablo, pecaremos para que su gracia sobreabunde, en ninguna manera. Si está diciendo Pablo que no pequemos, es para no retar a Dios, porque pecar para ver hasta dónde sobreabunda su gracia es como, a ver si es cierto que tiene misericordia, voy a pecar más para ver hasta dónde, ¿no? Como una liga que se estira y se estira, ¿no? Y no porque el Señor no pueda tener misericordia eterna, pero no podemos abusar. Ok, entonces, en Segunda de Reyes, vamos a ver cómo, vamos a ir a 2 capítulos atrás, Segunda de Reyes 17, 13 y 14, y vamos a entender un poquito de esa situación que estaban viviendo ambos, el pueblo de Israel, aunque fuera dividido. Segunda de Reyes 17, 13 y 14. Dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá, o sea, al reino del norte y al reino del sur,
por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos, dice, no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová, su Dios. Ahorita en la oración que estamos haciendo, tocamos este punto. Intercedemos por personas que el Señor les está diciendo: vuélvanse de sus malos caminos, guarden mis mandamientos y tengan vida eterna. Durante ese tiempo, quiero poner un contexto antes de lo siguiente. El libro de los Reyes no se sabe a ciencia cierta quién lo escribió. Se cree que fueron varias personas durante el tiempo de cautiverio en Babilonia, como para tener un registro de la historia de Israel, ¿no? Como para que estando en cautiverio no se olvidaran de lo que había pasado en Israel. Estos libros eran Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. De hecho, eran un solo libro. Samuel era un libro, Reyes un libro, pero para hacerlo de fácil entendimiento se dividió en dos. Pero son libros más como tema histórico, ¿no? Como contar lo que había ocurrido, ¿no? Tal cual. A diferencia de Crónicas, que vendría a ser como un pasaje paralelo a Samuel y Reyes, Crónicas fue escrito por Esdras. Y Esdras, ahora que lleguemos a Esdras, vamos a darnos cuenta cómo Esdras fue alguien que buscó que el pueblo de Israel retomara los principios divinos, porque ya habían regresado de Babilonia, y no se perdieran. Entonces, Esdras escribió Crónicas más en un sentido espiritual. Hoy voy a ver un poco Reyes más en un sentido histórico, aunque hay puntos espirituales que se tocan, como ese pasaje de el capítulo 19 de Segunda de Reyes, pero quédate con este concepto. Reyes es más contar la historia de los dos reinos, inclusive se habla mucho de las cosas malas que hicieron, mientras Crónicas es más claramente una manifestación de la bondad y las cosas correctas que se deben de hacer. Este pasaje que estamos leyendo del capítulo 19 también viene en Crónicas, y de hecho también viene en Isaías, pero no vamos a centrar en este contexto, ¿no? Un poquito histórico. Y te voy a decir por qué. Porque Segunda de Reyes nos da la historia de reyes dispuestos y obedientes a Dios, siguiendo los reyes que estaban en Judá, que eran descendientes de David. Entonces, ¿hubo reyes malos? ¿Aún descendientes de David? Sí, hubo reyes malos. Hubo algunos buenos. Está el caso de Joás, que mientras vivió Joiada, que era el sacerdote, caminó rectamente. Al final murió porque conspiraron contra él. Yo entiendo esto. Es un concepto personal, que si conspiraron contra él, fue porque algo bueno no hizo. Cuando hay una conspiración es porque hay algo no hecho correctamente. Después vino un rey llamado Amasías, que hizo lo recto ante el Señor, pero dice ahí textualmente: no como David, también conspiraron contra él. Después se levantó uno llamado Azarías y hizo lo recto conforme a su padre Amasías. O sea, sí eran temerosos de Dios, pero no de perfecto corazón. Sí temían al Señor, pero voy a ponerlo así, se daban ciertas libertades, ¿no? A él le dio lepra. Después vino Jotam, que hizo lo recto ante los ojos de Dios conforme a todas las cosas de su padre, y está hablando de David. O sea, un corazón más correcto. Y después vino este rey del que estamos hablando, que es Ezequías, que fue recto y temeroso ante el Señor como David. Y de hecho, él enfermó de muerte, por palabra del Señor fue sanado, y después vivió 15 años más. Simplemente porque en ese momento es el que dice más adelante en Segunda Reyes: oye, manda Isaías
Dios a Isaías, le dice, oye, dile a Ezequías que ponga en orden su casa porque llegaron sus días. Y se voltea Ezequías con Dios y le dice, Señor, pero acuérdate que yo he caminado rectamente delante de ti. Isaías iba en el patio y Dios lo regresa y le dice, dile eso, por cuanto me buscaste y volviste tu rostro a mí, 15 años más de vida. Y en ese momento fue sanado. Y después de este rey Ezequías vino Josías, que empezó a reinar a los 8 años, hizo lo recto como su padre sin desviarse, como David, sin desviarse a derecha o izquierda. Y esta indicación me parece muy puntual en cuanto a darnos a entender que caminó perfectamente recto delante del Señor. Y esto que sin desviarse a derecha ni izquierda es que sabía perfectamente cómo andar, voy a poner ese contexto, equilibradamente, sin darle oportunidad a ningún lado. Si fuera un barco, iba equilibrado, ¿no? Entonces, ese es el contexto de los reyes. En 2 Reyes 23, 25, hablando de Josías, quiero tocar nomás este punto de él. Dice 2 Reyes 23, 25, desde el 24. Asimismo barrió Josías, y eso de barrer, los que hacen que hacer, ¿saben a qué me refiero? Sacó todo lo que hubiera de encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. ¿A qué te recuerdas estas palabras? Cuando Jesús dice, y es un mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. De hecho, después de Josías hubo 3, 4 reyes más, y vino el tiempo en que el pueblo de Judá fue llevado a Babilonia por pecador, literalmente por rebelde. Pero bueno, centrándonos en el rey Ezequías, regresemos a 2 Reyes 18, 2 Reyes 18, 9 al 12. Le voy a poner el contexto. Está el rey Ezequías gobernando, y de repente el rey de Asiria conquista el reino norte, el reino de Israel, y es llevado cautivo el reino de Israel, ¿no? Por rebelde. Ahorita vimos cómo los dos reinos eran rebeldes. Dice, porque yo mandé mensajeros, dice el Señor, y ustedes no atendieron. Y entonces, después de haber conquistado el reino del norte, el orden o lo que seguía era conquistar el reino del sur. Y entonces manda mensajeros a Ezequías y le dice, oye, ahora te toca a ti, voy por ti, ¿no? Y le pone un impuesto muy alto, el cual Ezequías se niega a pagar, y dice el rey Sennacherib, no me quieres pagar, no quieres darme, te voy a poner una multa, ¿no? Y le pone más o menos 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. Y lo que hace el rey Ezequías es recolectar todo el oro, inclusive quita todo el oro del templo para pagar la deuda. Pero el rey Sennacherib dice, no, ¿sabes qué? Aunque me hayas pagado, ¿sabes qué? Te voy a conquistar. Y entonces viene hasta Jerusalén. Y entonces dice aquí en el versículo 9 de 2 Reyes 18, en el 4º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los sirios, contra Samaria, y la sitió. Esa es la parte del reino de cuando fue conquistado el reino de Samaria. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Hasta ahí se terminó el reino de Samaria. Y entonces vamos al verso 19. Llega
Rab, Rabsaces, que es un título, es como un comandante, título de comandante del ejército de Asiria, y le dice, muy descarado, diría yo, dice, y les dijo el Rabsaces, decid ahora Ezequías, te voy a decir el contexto, llegó hasta los muros de Jerusalén y literalmente se paró afuera y les gritó, oigan, a ver, necesito que vayan a darle un mensaje al rey Ezequías. Y eso le van a decir. ¿Qué confianza? ¿Qué confianza está en que tú te apoyas? Dices, pero son palabras para la guerra. Más, ¿en qué confías? ¿Qué te hace ¿Qué que te has revelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de la caña cascada en Egipto. Le está diciendo, oye Ezequías, ¿por qué te atreves a rebelarte contra mí? ¿A poco crees que Egipto te va a ayudar? En el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado de Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de ese altar adoraréis en Jerusalén? Lo que le está diciendo Ezequías, a ver, Egipto no te va a ayudar. Y si crees que tu Dios te va a ayudar, ¿cómo crees que te va a ayudar si quitases todos los altares que había en tu territorio, en Jerusalén? Lo que le está diciendo, lo que había hecho Ezequías, es en su temor al Señor, agarró y quitó todos los altares. Haz de cuenta que salió aquí a la esquina y este altar de virgen lo derrumbó. Y todos los lugares que había así, los derrumbó. Llegó al punto, en esas palabras, que dijo, mira, Ezequías, no engañes a tu pueblo, nadie te va a salvar, ni tu Dios. Es más, y se aventó la puntada de decir, es más, tu Dios nos trajo aquí para gobernarte, para conquistarte. Él nos mandó. Y entonces, ahí vas a poder, si vas leyendo ahí, hasta el verso 35, vas a ir viendo todo esto. Y hay 8 cosas que hizo este general delante del pueblo de Dios y delante del Señor. Dijo, primero dijo, no confíes en el rey de Egipto. Les gritó al pueblo, dijo, si ustedes se pasan de mi lado, más bien, Ezequías, dame rehenes para que el rey Sennacherib se tranquilice. Después dice, Jehová tu Dios es el que me ha enviado a conquistarte. De hecho, una falta de reverencia, de respeto, era no llamar al rey. Entonces le dijo, Ezequías, en lugar de decir rey Ezequías, le dijo Ezequías como menospreciándolo, ¿no? Como, ay, pobre gato aquí, va a hacer lo que yo digo. Menospreció al rey y menospreció a Dios, porque después de que le dijo, oye, tu Dios me mandó, después dice, ¿tú crees que tu Dios te va a librar de mí? ¿Tú crees que tu Dios va a defenderte? ¿Tú crees que tu confianza en tu Dios te va a salvar de nuestra mano? Y todavía les dijo, miren, como su Dios no los va a salvar, vénganse con nosotros. Adentro tienen hambre, pero con nosotros van a tener lo que quieran, ¿no? Los placeres de la vida. Y quizá el peor error que cometió en ese discurso ese general fue, comparó a Yahweh, el Dios de Israel, con cualquier otro Dios. Porque dice, así como el pueblo fulanito y su Dios, y el pueblo sutanito y su Dios, ninguno los defendió, su Dios no es mejor que ellos, ¿eh? O sea, si tú crees que tu Dios te va a salvar, pues déjame decirte que estás muy equivocado. Fueron las palabras de ese general. Y entonces brincamos al capítulo 19 y viene la respuesta del Señor. Y quiero presentarte esto como si presentaras una demanda ante el Señor, una acusación en la cual te tienes que defender. Pero resulta que te tienes que defender, pero tú no tienes los medios para defenderte, pero sí tienes a quien te defienda.
Y esa es una gran diferencia. Nosotros no vivimos como el mundo. El mundo vive confiando en ellos mismos, confiando en su poder, confiando en su sabiduría, confiando en lo que hicieron, como se presentó aquí el general de Sennacherib, que hablaba en nombre de Sennacherib. Nosotros confiamos en nuestro Dios, en Yahweh, que es nuestro Dios, y nos viene a librar. Y entonces dice el verso 19, en capítulo 19, verso 1 al 7, nos cuenta esto, que el rey cuando escuchó esto, dice que rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en casa de Jehová. ¿Y sabes qué es esto? Que realmente se humilló ante el Señor. Sentía profundo dolor, profunda preocupación. Dijo, ¿qué vamos a hacer? 1 o 2 reyes atrás, ahí ya vivía Isaías. Isaías hizo lo mismo con otro rey, Acaz, que era malo. Y Acaz tuvo problemas y en lugar de buscar a Dios, buscó solucionarlo por sus propias fuerzas, por sus propios méritos. Aquí Ezequías no. Ezequías dice que lo primero que hizo fue y entró en casa del Señor, en casa de Dios. Y dice, oye, y manda uno de sus ayudantes y dice, ve y dile al profeta Isaías, oye, vinieron nuestros cuates, los asirios, y dijeron esto en contra de tu Dios. Y no porque Isaías tuviera otro Dios. Lo que le está diciendo es, voy a ponerle en estas palabras, le calentó la cabeza, ¿no? Para decirle, oye, están ofendiendo a tu Dios, que es el mismo que tenemos, pero ¿qué vas a hacer, no? O sea, tú eres el profeta de Dios, ¿qué vas a hacer, no? Como diciéndole, oye, ve y dile, ¿no? Literalmente fue así, pregúntale al Señor, ¿qué vamos a hacer contra estos asirios? Y entonces dice, verso 4, quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Y esta parte de en la ley de Moisés hay, dentro de los 613 mandamientos que estipula la ley, hay uno, no blasfemar en nombre del Señor. Entre que no tendrás dioses ajenos, entre no utilizar el nombre del Señor en vano, un mandamiento por ahí en Éxodo Levítico, no recuerdo en qué pasaje, pero sí viene, es blasfemar en nombre de Dios. Y lo que hizo este mensajero de Sennacherib fue blasfemar el nombre de Dios, al decirle, ¿a poco Él los va a salvar? ¿A poco Él tiene suficiente poder? ¿A poco crees que sí va a poder? ¿A quién no le molesta cuando le dicen, ¿a poco puedes? Yo recuerdo una ocasión que tenía que ir por unos muebles y me llevé el diablito. Y la mamá de mis hijos me dijo, ¿a poco vas a poder en el diablito traer todo? Uy, yo recuerdo perfectamente la sensación de, vas a ver. Y en el diablito me traje esa credenza, la mesa, todo lo amarré de forma que, y cuando llegué me acuerdo que salió y me dijo, sí pudiste, le hago, no me retes, ¿no? Y este ejemplo viene en ese sentido. Cuando tú sabes tus capacidades y que alguien te dice no puedes, pues ardes, ¿no? Porque es, oye, espérame, no me retes. Yo sé de lo que soy capaz, como también sé de lo que no puedo hacer, pero esto sí lo puedo hacer, no me retes. Y a Dios le vienen a decir, ¿a poco Dios va a poder salvar al pueblo de Israel? Y entonces, ¿qué es lo que hizo Ezequías? Hace cuenta que presentó su demanda delante del Señor. Oye, Señor, tengo este problema. ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo le hacemos? Haz de cuenta que tú en una circunstancia vas con el abogado. Oye, abogado, tengo tal problema. ¿Cómo le hacemos, no? Y dice verso 6, e Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho
Jehová, tu Dios. No temas por las palabras que has oído, por las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Dios ya tomó este asunto en sus manos. ¿Y sabes qué? Te vinieron a ofender a ti, pero blasfemaron contra de mí. Te echaron bronca a ti, pero no saben que contra quien realmente, con quien realmente tienen un problema es conmigo, dice Dios, porque has blasfemado mi nombre. He aquí pondré yo en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra, haré que su tierra caiga a espada. Desde ahí el Señor dijo, yo voy a actuar, porque han ofendido mi nombre. Y ahí en el verso 8 viene lo siguiente. Y cuando estudiaba esto dije, ay, esto parece, hay ahorita un tema, una demanda por ahí de un exfutbolista que está siendo demandado por un supuesto abuso sexual, ¿no? Digo supuesto porque pues, hasta que no se haga juicio, se determina su culpabilidad mientras es inocente, ¿no? Hasta que no se demuestre lo contrario. Pero aquí en Segunda de Reyes, dice, en el verso 8, dice cómo el Rabsacés, bueno, el comandante, escribió unas cartas y le dijo, oye, lo que te dije la otra vez, mira, te lo vuelvo a confirmar. ¿Tu Dios crees que te va a salvar? Que no te engañe tu Dios, es más, que no te engañe tu Dios no te va a salvar. ¿Y sabes qué hizo Ezequías? Llevó las cartas, las pruebas, delante del Señor y le dijo, ahí lo lees del verso 14 en adelante, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová. ¿Sabes qué hizo? Presentó las pruebas. Dijo, Señor, ellos vinieron a echarnos bronca, nosotros somos inocentes, nosotros no le hicimos nada, y mira, me están atacando, y aquí están las pruebas. Y oró Ezequías al Señor nuestro Dios. Y quiero que esto lo lleves a un contexto humano. ¿Cuántas veces tenemos problemas? A lo mejor que no meritan demanda, ¿no? Pero ¿cuántas veces tenemos problemas? Y lo que menos hacemos es llevarlo a presentar delante del Señor. Cuando alguien enferma, y hay testimonios de esto, que les detectan testimonios de esto, que les detectan una enfermedad de esas, SIDA, lo que sea, se queda, estoy enfermo y ya. Y en otros casos, lo que hizo Ezequías, el Señor, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios, tú hiciste el cielo de la tierra. Inclina, Jehová, tu oído y oye, y abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Te voy a decir algo súper importante. Nuestro Dios, a diferencia de los dioses, nuestro Dios sí ve y sí oye. Él no está sordo ni está ciego. Él no tiene mano débil ni es corto. Él extiende su mano y obra. Esto no te recuerda como cuando dice el Salmo 110, si no me recuerdo, que habla de los ídolos, dice, tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, tienen pies, no caminan. Y es más, en otro pasaje dice que los que hacen ídolos de madera no lo hacen de la mejor madera, sino utilizan, voy a cortar este árbol, voy a hacer una mesa, me sobró este pedacito, de aquí voy a hacer un ídolo. O sea, ni siquiera hacen un ídolo de lo mejor, sino de lo que les sobra. Dice, y el Señor se enoja con el pueblo israelí, dice, hacen ídolos y lo hacen de lo peor, ¿no? Y creen que Él les va a contestar. Aquí la oración de Ezequías, lo que le dice es muy puntual. Tú tienes oído, Señor, escucha, tus ojos miren esta maldad y esa blasfemia levantada contra tuya. Y ahí sigue orando
Ezequías. Pero te voy a decir algo. Ezequías no fue a decirle, somos inocentes o no somos inocentes. Fue a clamar la misericordia del Señor. Dice el verso 19, ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Qué está diciendo aquí Ezequías? ¿Sabes por qué en ningún momento dijo, mira, Señor, hemos sido buenos? No, porque por nosotros, si fuera por nosotros, el Señor no nos hubiera salvado. Él se manifestó en gracia. ¿Qué hemos hecho nosotros que amerite ser salvos o salvados? ¿Qué hay en nosotros bueno como para decir el Señor? Es como vi que le di a la viejita, por eso el Señor quiso rescatarme y derramar la sangre. No, dice la palabra, no es por obras. No hay nada en nosotros que amerite, es por su suficiente gracia, por su misericordia. Es decir, yo voy a tener misericordia de que quieran tener misericordia, y yo quiero tener misericordia de Vero. Yo quiero tener misericordia de Lupe. Yo quiero tener misericordia de Arturo y de Arturo. ¿Por qué? Porque así le plació. Pero en nosotros no hay nada bueno que haya visto. Él se lo merece. No, eso no es de meritocracia. De nosotros. Son por los méritos del Señor Jesús que nos salvó. Y Ezequías oró en ese sentido. Señor, no por nosotros, porque de hecho en otro pasaje, el Señor dice, los voy a regresar de Babilonia a Israel, no por ustedes, no se lo merecen, han sido malos, los voy a regresar por amor de mi nombre, porque si no los regreso, las naciones dirán, este pueblo de Israel confió en Jehová y mira, los dejó esclavizados en Babilonia, y se los voy a regresar por amor a mi nombre, para que mi nombre no sea exhibido ni vituperado por causa de ustedes. Por eso los voy a regresar. Y en ese mismo principio Ezequías hace esa oración y dice, Señor, sálvanos, para que todos conozcan que solo tú eres Dios. Y esta afirmación no viene de embalde. Nuestro Dios, Yahweh, no entra en competencia con ningún otro Dios. Cuando la palabra dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y hay un título que vamos a ver ahora que empezamos a ver doctrinas fundamentales, uno de los nombres de Dios es Dios de dioses. Uno de los nombres del Padre es Dios de dioses. Y no porque haya dioses en cuanto a competencia, es porque Él está sobre todo. Como el término Señor de señores y Rey de reyes, hay reyes, pero hay un rey sobre los reyes. Hay un Señor sobre los señores. Y en ese contexto es que hace Ezequías la oración. Y Dios, Yahweh, lleno de misericordia y fiel a su palabra, dice, verso 22, a quien ha vituperado y blasfemado, hablando de Sennacherib, y contra quien has alzado la voz y levantado en alto tus ojos, contra el Santo de Israel. O sea, ¿tú crees que viniste a echarle bronca a Judá? No, a Ezequías no. Echaste bronca a mí. ¿Y sabes que el Santo de Israel se refiere a Jesús? Y el Señor dicta la sentencia. Ahí en el verso 23 y 24 dice, he conocido tu situación, está hablándole a Sennacherib, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. La arrogancia, el rey Sennacherib no había entendido que si él había conquistado otros reinos, no era por su fuerza, era porque el Señor le había dado esa autoridad. De hecho, a Nabucodonosor le dio esa autoridad a Dios. Y por eso cuando Nabucodonosor dijo, miren todo lo que he conquistado, el Señor dice, ¡pum! Humillarte 7 años como animal para que aprendas que no es por ti. Y cuando Nabucodonosor se levanta y dice, Señor, muere, reconozco que tú eres Dios y no hay Dios fuera de ti, que todos te reconozcan como el Rey Supremo sobre todos.
Y cuando le dice, yo pondré mi garfio en tu nariz, cuando llevaban a una persona no grata o esclavo delante de un rey, le ponían la argolla aquí, o en la nariz o aquí en la boca, para hacerle notar su condición. Y le ponían aquí una cuerda, lo amarraban en una cadena y lo movían de ahí, y era una forma de humillación. Como decir, tú que te creías mucho, mira, ante mi rey, tú, dos rayitas. Así es como dice el Señor a Sennacherib, te voy a llevar con un garfio en la nariz y un freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Literalmente dice, ni te vas a acercar a Jerusalén, no vas a poder hacerle nada por blabucón, en pocas palabras, por hablar de más. ¿Cuántas veces regamos nosotros o complicamos pues, tus circunstancias por hablar de más? ¿Cuántas veces nuestro problema se pudo haber quedado en una línea, pero por hacer una expresión, por decir algo más, por algo, se nos complica todo el asunto y así de, si me hubiera callado, ¿no? Si no hubiera dicho nada. Pues así fue con el rey Sennacherib. Y en 2 de Reyes 19:35, mira, dice esto. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová. El ángel de Jehová puede ser una cristofanía, esto es una imagen, una manifestación de nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento, y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó, y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, 2 de sus hijos lo hirieron con la espada y lo mataron. Se me pasó un versículo, por ahí el 30 y... A ver si por ahí lo tienen, si me leen el 31, creo que es el 32. Me acordaba que lo tenía apunté, pero no lo apunté, dime. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, será en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella burlado. No. 32, no. No. Dice que él hará con el remanente. No. Se me pasó a apuntarlo. Bueno, te quiero hablar de esto. Habla de un remanente y dice que la ciudad no será tocada y el remanente va a ser guardado hasta que se venga el cumplimiento de todas las cosas. Y está hablando del reino mesiánico de nuestro Señor Jesús cuando Él venga en su segunda venida, y entonces se establece como rey sobre Jerusalén. De hecho, en cumplimiento de la promesa hecha con David de no faltará descendiente que se siente en el trono. Y se está refiriendo al Señor Jesús. Lo buscaré ahorita, pero no quiero detenerme en eso. Pero lo que te quiero llevar es a esto. Cuando tengamos situaciones difíciles, este pasaje nos muestra cómo si presentamos nuestro caso y nuestras circunstancias delante del Señor y lo buscamos a Él primero. También lo vimos en una ocasión en el discipulado de, si tienes una petición, viene de esto, ve primero y preséntalo al Señor. Antes de que se lo platiques a cualquier persona, antes de que se lo platiques al chismoso de tu familia, platícalo con el Señor. Pareciera que cuando se lo platicas a la otra persona, que a Dios. ¿Qué es lo que hizo Ezequías? Fue delante de Dios. Le presentó las pruebas. No se justificó porque sabía que si se trataba de justificar le iba a decir al Señor, pues ¿cómo quieres que te defiendas si tienes idolatría?
si peca el pueblo, si andan de rebeldes, si no guardan mis mandamientos, ¿cómo quieres que te defienda? Pero se dice, para que tu nombre sea glorificado y conocido, tú defiéndenos. Y esa es una invitación a nosotros que cuando tengamos un problema y inclusive tengamos culpa, le digamos al Señor, mira, Señor, perdóname, corrígeme, pero tú manifiéstate para que tú seas conocido. Al día de hoy tú dirías, a lo mejor podría ser una exageración pensar, oye, pero ¿cómo es que hoy nadie dice, muéstrame a tu Dios? Hoy nadie nos confronta. No, sí nos confrontan, no con las mismas palabras, pero este dicho de, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que vas a la iglesia? Es una afrenta a Dios, porque lo que espera la gente es ver al Señor manifestado en nosotros, y al no verlo, es, si Dios está contigo, que te libre de esta. Si tanto crees en tu Dios, saber. Si tanto confías en tu Dios, si tanto vas a la iglesita a ir con los hermanitos, que Él resuelva tu problema. Y si nosotros no confiamos en el Señor y vamos con Él, hacemos que su nombre sea vituperiado y exhibido. Y no le damos la oportunidad que se manifieste sobre nosotros. Ahora, quiero mostrarte cómo Jesús se manifiesta como el Mesías protector. Si el Padre guardó al pueblo de Israel contra alguien que vino, ¿por qué el Señor no lo seguía haciendo el día de hoy? Y vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Vamos a Hechos 4:18, por favor. Hechos 4:18 nos narra, Hechos 4:18, nos narra los principios del ministerio de los apóstoles. Y entonces Pedro y Juan estaban compartiendo libremente y los apresaron y los llevaron ante el sumo sacerdote. Y dice el verso 18, y llamándolos, Hechos 4:18, 22. Hechos 4:18. Dice, y llamándolos, les intimaron, o sea, los intimidaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se habían hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Habían sanado, hecho un milagro de sanidad, y a los fariseos no les pareció. Entonces le dijo, no quiero que prediques en nombre del Señor. Y Pedro y Juan le contestan y le dicen, no, nosotros vamos a compartir el Señor. No los vamos a obedecer a ustedes, sino confiamos en el Señor. La misma circunstancia que en el caso de Ezequías. Ezequías no obedeció a Sennacherib por obedecer a Dios. Y Pedro y Juan nos ponen el ejemplo. Vamos a Hechos 5, un capítulo después. Perdón. Ahí, Hechos 4:27. ¿Y sabes qué hicieron después de que salieron de esta intimidación y amenaza de que no hicieran unas cosas? Se pusieron a orar. Y dentro de lo que oraron dice, verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, o sea, que fueran fortalecidos, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios
mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Después de la amenaza, después de que fueron retenidos y que dijeron, no quiero que prediques a Jesús, ellos oraron con el Señor y dijeron, Señor, no vamos a darle caso a ellos, vamos a obedecerte a ti. Y Dios les confirmó a través del Espíritu Santo. Ahora sí, vamos ahí a Hechos 5. Pedro y Juan en la cárcel. Pedro y Juan, para andar compartiendo nuevamente, son apresados, echados en la cárcel, y dice, verso 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Nuevamente 2 hombres que fueron confrontados, y ellos llevaron su demanda, su circunstancia ante el Señor, y dijeron, Señor, ellos quieren que haga esto, me están reteniendo contra nuestra voluntad, pero nosotros no vamos a dejar de buscarte a ti. ¿Y qué ocurre? El Señor manda un ángel y los saca de la cárcel. Es literal, pásenle por aquí, váyanse al templo a predicar. Y entonces, ahí lees más adelante y ves cómo ellos siguieron predicando. Inclusive lee el pasaje y dice que los mandaron por ellos, y cuando llegaron a la cárcel, no están. Oye, no sé qué pasó, no sé cómo, pero no están en la cárcel. Yo los acabo de ver predicando en el templo. Entonces, y en el verso 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si la circunstancia en la que estás te lleva a que seas confrontado, tú obedece a Dios. Por más que el hombre te haga sentir que te tiene en sus manos, que te va a someter, que te va a conquistar, que te va a apresar, que te va a meter a la cárcel, que te va a derrubar tus muros, tú confía en el Señor. Y el Señor Jesús, fiel como Mesías, vendrá a guardarnos. Después de que ellos, Pedro y Juan ahí les respondieron, dice el verso 33, les hablaban con tal autoridad que dice el verso 33, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. ¿Y sabes qué? No los pudieron matar. Bueno, al menos ellos como fariseos, Pedro y Juan murieron cuando el Señor quiso, de acuerdo a su perfecta voluntad. Las circunstancias que tengas hoy, llévalas al Señor, como dice Ezequías. Deja que Él juzgue y tú confía en Él. Y más que tú justificarte, más que tú busques tu justicia, busca que Él se manifieste en salvación a favor tuyo. Otro ejemplo, vamos ahí a Hechos 12. Otra vez Pedro en la cárcel. Ese Pedro vivía 3 días afuera y 3 días adentro. Otra vez Pedro es llevado a la cárcel. Y dice el verso 8, y cuando Herodes le iba a sacar, 6, perdón, le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Qué sucedió? Como ya sabían que Pedro se escapaba de la cárcel, le pusieron 2 soldados encadenados y 2 guardias afuera de la puerta. O sea, había 2 adentro. Hagan de cuenta que mi papá estaba encadenado con Vero, con mi mamá ahí, y aparte 2 guardias aquí afuera. Así como diciendo, nadie nos la va a hacer. Y dice, y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. ¿Y qué crees? Pasó por todas las puertas y nadie lo vio. De forma que cuando salió,
Fue cuando llegó a la casa y tocó, y estaban intercediendo por él, por cierto. Y cuando toca, se fue el nombre de la muchacha, que llega y hagan de cuenta que yo, Pedro tocando. ¡Hey, háblanme! Y sale la muchacha. ¿Qué? ¿Quién es? Pedro. ¿Cuál Pedro? Pues Pedro. Pedro, el apóstol. Y la chava, en lugar de abrirle, entró corriendo. Pedro está en la puerta, Pedro está en la puerta. Salen y ven que es Pedro. Y le dicen, no estamos intercediendo por ti. Él confió en el Señor y el Señor lo libró. Otro ejemplo, Pablo y Silas, Hechos 16. Pablo y Silas, por andar compartiendo, dice que los metieron en el calabozo más adentro y les aseguraron los pies en el cepo, o sea, los encadenaron al piso. Hechos 16, 24. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué mayor circunstancia adversa puede ser que alguien esté privado de su libertad en la cárcel? Y a veces en la vida nos sentimos así. A lo mejor no estamos en la cárcel físicamente, pero estamos presos en nuestras preocupaciones, en nuestras angustias, en nuestros padecimientos, en las circunstancias adversas. No damos cuenta que el Señor quiere darnos libertad, y no solamente espiritual, sino también física. El Señor en el Antiguo Testamento, Ezequiel lo libró espiritual o físicamente. Físicamente. Acá también los libró físicamente, porque ya habían sido libertados espiritualmente. Último ejemplo, Pablo en su defensa, Hechos 26, 24, 32, te lo resumo. Nuevamente Pablo es apresado, si no me recuerdo fue en Filipos, y entonces lo tratan como cualquier persona, voy a poner, cualquier individuo. Y entonces cuando le dicen, oigan, ¿por qué me tratan tan mal si soy ciudadano romano? No, manito, perdónanos, mira, no, ahora júzgame, ¿no? Total que es llevado preso y pasa por diferentes personas, ¿no? Un centurión, después con no me acuerdo, magistrado creo que era. Total que llega ante Agripa, que era un gobernador y tenía visitas, y lo interrogan, ¿no? Y le dicen, oye, Agripa, Festo y Agripa. Entonces dice, oye, tengo aquí el caso de una persona que por sus ideas religiosas lo tienen apresado, pero ya lo interrogué y no hay culpa. ¿Cómo lo saco? Dice, nada más que porque como apeló a César, esto es que dijo, no me van a juzgar correctamente, llévenme ante el César, ¿no? O sea, ante el gobernador romano. Y le dice Agripa, oye, quiero escuchar a Pablo, no quiero saber qué es esto, ¿no? Y Pablo le narra toda su conversión, ¿no? Y dice, mira, por esto me apresaron, porque yo comparto el evangelio del camino, que era Jesús, y etcétera, etcétera, y mira, y aquí me tienen, y es más, tú sabes de lo que estoy hablando, porque Agripa era judío. Tú sabes de qué estoy hablando. Esto venían los profetas. Y en la discusión le termina diciendo Agripa a Festo, ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? Aún en las circunstancias más adversas, el Señor está de tu lado. El Señor te defiende. El Señor, como Mesías, protector, guarda nuestras vidas. Toda preocupación que tú tengas, llévala al Señor. Toda circunstancia, preséntala ante el Señor, preséntale las pruebas, ora al Señor y deja que Él dicte la sentencia correspondiente a tu favor.
Vivimos de una manera en la cual buscamos confiar en el hombre y no en Dios. El hombre nos confronta para comprobar de veras nuestra fe en el Señor. Qué triste es cuando cedemos esa presión y en lugar de confiar en el Señor y defender nuestra fe, cedemos a la voluntad del hombre. No lo voy a hacer porque no se enoje. Voy a hacer así porque no vaya a ser. Mira, él me dijo que me va a ayudar y yo sé que si le pido me apoya. No es cierto. Confía en el Señor. Ezequías fue confrontado, fue retado y Dios salió a su defensa cuando él fue y le dijo: Señor, Padre, están blasfemando contra ti. En tus circunstancias, analízalo. A lo mejor las circunstancias que te están poniendo las personas o las circunstancias hacen que te confrontan respecto a si confías en Dios y si Él te puede librar. Confía en el Señor y Él mandará, como en Ezequías, al ángel y destruirá a todo el que se levante en contra tuya, más ni te llegarán. Dice el salmista que eran 1,000 a tu diestra y 10,000 a tu derecha, mas a ti no llegarán. El rey Sennacherib jamás pudo llegar a Jerusalén. Lo vio de lejitos. ¿Y qué crees? En los registros de Asiria, eso es hoy Irak, en los registros históricos, aparece que Sennacherib dijo: no pude conquistar Jerusalén, nada más la callé, ¿no? O sea, nada más ahí la controlé, pero no la pude conquistar. En los registros asirios, o sea, no es un invento bíblico. Hay evidencia de que Sennacherib simplemente no pudo entrar. ¿Por qué? Porque el Señor defendió su nombre a través de ti. Vamos a orar. Padre bendito, eres Dios grande, Señor. Eres poderoso, eres celoso de tu nombre y no permites, Señor, que nadie se levante en contra de ti y te quiera confrontar y quererte avergonzar. Gracias, Padre, porque en nuestras dificultades tú estás con nosotros. Gracias porque ahora nuestro Señor Jesús, después de haber ganado nuestra vida y habernos comprado con sangre, con precio de sangre, hoy nos defiendes, Señor Jesús. Gracias porque sales en nuestra defensa y todo lo que hagamos en tu nombre, Señor, como los apóstoles en la iglesia primitiva, tú los guardaste. Porque ellos decían: mejor es obedecer a Dios que al hombre. Mejor es temer a Dios que al hombre. Y Señor, por compartir tu evangelio, por compartir tu palabra, por compartir de ti. Gracias, Señor, porque tu oración antes de morir en esta tierra fue: Señor, los que me diste, ninguno se ha perdido. Y tú intercedices por ellos porque no les faltara la fe. Señor, gracias porque así haces con nosotros. Tú intercedes, tú nos guardas y nos proteges. Y así como te manifestaste en el Antiguo Testamento, guardando a Ezequías y la ciudad de Jerusalén por amor a tu nombre, así, Señor, al día de hoy sigues obrando, nos sigues guardando, nos sigues protegiendo y sigues, Señor, levantando tu nombre, que es sobre todo nombre, y nos defiendes, Señor, porque tú no vas a permitir que seas blasfemado ni vituperiado. Dice tu palabra y tú le dijiste en mandamientos: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Y esa palabra puede haber aplicado a Ezequías, pero dices: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y gracias, Señor, porque el galardón se lo dices a Ezequías al ver cómo no pudieron llegar a la ciudad. Señor, nuestro galardón ahora es espiritual y celestial. Señor, la vida eterna. Gracias porque en este mundo terrenal guardas nuestras vidas, nos proteges, nos respaldas y nos proteges de todo mal y de todo daño. Síguelo haciendo, Señor, y en nuestras dificultades tú sales en nuestra defensa y protégenos.
Y el que se quiera levantar en contra nuestra, tú protégenos. Y el que quiera señalarnos o difamarnos, tú protégenos. Y el que quiera hacernos mal, tú protégenos, Señor. De todo mal, de todo peligro. Y que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas. Señor, somos bendecidos al poder confiar en ti y esperar en ti, porque tú no nos defraudas. Tú no faltas a tu palabra y tú no dejas que tu palabra caiga sin responder. Gracias, Dios, porque tú tienes oídos que nos escuchan, ojos que nos ven, tu brazo es fuerte y tu mano no es corta. Señor, tú todo lo puedes. En inglés, Señor, hay una palabra que dice esto: God is able. Dios es capaz de todo, sería aproximadamente la traducción. Señor, tú eres poderoso y puedes hacer cualquier cosa por amar a tu nombre. En ti confiamos y nos depositamos, Señor Jesús. Amén y amén.